Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. El país se ha visto envuelto en varios temas que han acaparado la atención en los últimos días, entre estos las encuestas. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia publicó su reciente estudio que dio un 8 de nota al presidente Nayib Bukele. Por su parte, Fundaungo enfocó sus resultados a la gestión gubernamental y temas de la actualidad. Le dan un 89% de aceptación en el trabajo realizado por el gobierno. En temas de finanzas, la Asamblea empezará a estudiar el presupuesto general de la Nación para el próximo año, el cual requerirá de nuevo financiamiento, y es en eso lo que se ha centrado la oposición. Pero ya los funcionarios justifican su presupuesto. Uno de estos es la inversión pública para diversas obras. Se mencionaba de una inversión pública de 1.700 millones de dólares. Un 5 y pico. Más o menos. 5.5. Un poco más del 5% es lo que se va a invertir. Y pues esto va a tener un impacto directo en nuestra economía local. En medio de estos temas, la polémica en política no ha faltado. El diputado de Ghana, Romeo Auerbach, se ha visto envuelto en el ojo público por pedir disculpas ante declaraciones dadas sobre que Nuevas Ideas tendría retraso en legislar sobre varias leyes. Quiero hacer unas disculpas públicas porque realmente la libertad de expresión no incluye dañar a compañeros, en este caso aliados, y que en realidad pues muchos de ellos yo los considero y creo que somos amigos. De este y otros temas abordaremos en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Este martes de análisis abordaremos varios temas de interés nacional. Para esto tenemos en el estudio a dos analistas ya recurrentes en nuestro programa, Marvin Aguilar y Carlos Araujo. Con ellos abordaremos temas legislativos, cuál es el rol en la estructuración de este nuevo presupuesto. A los dos, buenas noches, Marvin. Hola, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Buenas noches, Carlos. Un saludo a la audiencia. Bien, quiero poner en contexto para ambos. Constitucionalmente hay que presentar el anteproyecto del presupuesto 3 meses antes, dijéramos, de que entre en vigencia. Eso significa el 30 de septiembre y efectivamente así sucedió. La estructura normal de los presupuestos son 80 salarios, 80% va para salario y un poco 20% de inversión. Este presupuesto actualmente lleva 8.902 millones, es que está presentado a la Asamblea, versus 967, es decir, 1.000 millones más. ¿Cómo ven ustedes en principio este presupuesto? Bueno, generalmente queda 1.500 millones para inversión pública. Acuérdate que también el servicio de la deuda va incluido en el presupuesto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo en este sentido económico soy keynesiano y yo estoy de acuerdo que el gobierno debe de jugar un rol importante en reactivar la economía del país. Esto es la inversión que el Estado tiene y debe de hacer, digamos, en la economía pública. Y evidentemente el presupuesto general de la Nación es el gran inyector, pues, de la economía nacional. En ese sentido, entre más el presupuesto, yo entendería que más dinero va a la economía salvadoreña. Por lo tanto, no debe de preocuparnos que el presupuesto aumente cada año, es lo normal. Ahora, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Es el tema que creo que deberíamos de analizar y de evaluar, porque el presupuesto no solo debe de ser endeudarse. El presupuesto debe ir aumentando. Si esto es, por ejemplo, reactivamos... Depende para qué te vas a endeudar. O sea, endeudar por sí no es malo. Por eso, claro, pero a esto voy. Pero es que El Salvador se ha venido desde hace 20 años se viene endeudando. De los últimos 30 años. 30 años se viene endeudando. Sí, pero el problema es a raíz desde el gobierno de Tony que superó más del 50% del PIB. Pero nunca se preocuparon que esto iba a, por ejemplo, a fortalecer el aparato productivo agrícola.
Vea que es lo que este país es lo único que tiene para poder salir al otro lado. Y lo otro es la mediana y la pequeña empresa, que tampoco hay como programas para desarrollar esto. Cuando tú ves las 10 economías más grandes del mundo, además de, si quitas a Estados Unidos, que es enorme, pero casi todas las otras 9 son países pequeños donde su gran desarrollo económico está basado en la mediana y la pequeña empresa. Entonces, una productividad local interna, entonces, cosa que en El Salvador no ha sucedido así desde hace años. Exactamente, sí. Entonces, yo no entendería el endeudamiento si no va para eso, por ejemplo, 2 sectores. Un yo endeudamiento productivo. Exactamente, para arrancar pero esto. si es un endeudamiento para contratar más gente, Sí, para más gasto. para más gasto, eso es complicado Es para el difícil, país. sí. Carlos, normalmente los presupuestos se determinan en función de las prioridades que cada gobierno le va dando. La prioridad de este gobierno la tiene sobre 4 ejes fundamentales: inversión pública, educación, salud y seguridad, que básicamente es lo mismo que demandaba René Portillo Cuadro. Mira, Julio, sobre el presupuesto es sumamente difícil hacer un análisis en este momento. Sin tenerlos. Vea, primero porque fue presentado a la Asamblea del Partido Nuevas Ideas por el ministro de Nuevas Ideas, se le entregó al presidente y desde ese día, desde hace 4 días, nadie conoce el presupuesto. O sea, no se conoce ni públicamente ni ha sido distribuido a los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea. Entonces, es difícil opinar sobre algo que no conoces. O sea, creo que el primer problema es la falta de transparencia de este gobierno y de los diputados de Nuevas Ideas en función de transparentar el presupuesto general de la Nación para poder analizarlo y ver si de verdad está orientado con políticas públicas hacia esos grandes objetivos que tú nos estás planteando. Lo segundo que te quiero decir con este tema del presupuesto es que creería tú cuestionas la transparencia. la falta de transparencia, o sea, que no se sabe de ¿cómo lo qué vamos modo a se va analizar si no está, nadie lo tiene? Pues entonces, ¿cómo puedes analizar un presupuesto que está oculto? Además de eso, también, si tú ves las transferencias que se han aprobado en la Asamblea Legislativa en estos meses, es que le han quitado al Ministerio de Educación. O sea, Es que es a lo que quiero. Le podés asignar. Hay reasignaciones. Le podés asignar al Ministerio de Educación Julio, 2.000 millones. Eso lo han hecho en todo. Sí, de pero acuerdo, no en la forma en que este gobierno lo ha hecho. Pero no es correcto que le estés quitando. Si le vas a dar 1.500 millones a educación, ahí dejáselo. Yo desde el presupuesto del año después, pasado vengo señalando que son presupuestos mentirosos, entre comillas le llamo yo, porque te ponen unas grandes cifras y te dicen que va a haber una gran inversión sobre el PIB en educación. Pero si tú te vas, Julio, y te invito a revisar el informe del Ministerio de Hacienda publicado al último de agosto, 4 meses antes de que se termine el año, el ejercicio fiscal, se ha ejecutado el 30% del presupuesto en inversión pública. 30%. Faltan 4 meses para cerrar el año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo te puedo decir, son 9.000 millones de dólares y de lo tanto voy a gastarme 2.000 millones de dólares en educación y salud, pero al final de cuentas termina siendo mentira. El presupuesto, la proyección es donde vos estimas ingresos y gastos. La segunda, que tiene que ir equilibrado el presupuesto, por lo menos tratar de presentarlo equilibrado. Yo tuve el día de ayer al ministro de Obras Públicas en este mismo espacio y decía que solo en 2 proyectos iba a haber una inversión de 500 millones de dólares y que esto iba a alcanzar un 5.7 con respecto al PIB. Yo vuelvo a insistir, o sea, es que yo te puedo venir a dar misa, pero otra cosa es la realidad de la ejecución. Yo te invito a que revises la ejecución presupuestaria de este gobierno, de este presupuesto, y no alcanza ni el 30%, no llegan ni al 30%. Que si compases un cuadro comparativo entre lo aprobado y lo ejecutado durante el año, al mes de agosto solo han ejecutado el 30%. Y esto tiene... Por eso, pero 70% para 4 meses no lo van a hacer. Eso tiene, digamos, siempre han habido problemas de ejecución. Sí, pero porcentaje, pero no a este nivel. Entre 40, bien raro. En los gobiernos del frente. 50, eso era bien complicado. Yo encuentro, fíjate bien, y esto es una especulación, porque como no tenemos acceso a los datos, ¿verdad?, que es un problema también, ¿no? Si solo han podido ejecutar el 30%, o es mala ejecución, es decir, o es falta de recursos. O es falta de recursos, que por lo tanto significa que no se está recaudando lo presupuestado para poder abastecer inmediatamente todos los proyectos que están diciendo. Y esa forma de contrastar los datos es la que pues yo no he tenido acceso, no sé si usted ¿Cómo alguien te explicas lo ha entonces tenido, toda la porque o es esto o es infraestructura, esto.
toda la infraestructura que estás viendo, ¿de dónde la están financiando? Se ha concentrado, por ejemplo, evidentemente, decís, Has dejado, invirtámosle a obras públicas. has dejado de reparar las escuelas todo el año, por ejemplo, para poder hacer un paso a desnivel. es que cuando tú ves las reasignaciones, pues sí, Ajá. es que le han quitado educación, le han quitado, por ejemplo, a sectores como educación básica. Y eso se ve cada Le han plenaria. quitado a sectores como, por ejemplo, para la reparación de las escuelas, le han quitado a los... Bueno, los el veteranos de Ministerio, guerra, el les han Ministerio de quitado Salud para otro lado. tiene que estar haciendo préstamos al Seguro Social porque no tiene medicamentos ni insumos. Ajá, Ambos entonces, o sea, es han decir, visto necesitaríamos más, digamos, acceso más a, lo que Carlos a dice, información más para información, poder... porque ajá, exactamente. también aquí hay que ponerlo, es decir, sí tenemos una cifra global que ha incrementado 1.000 millones. Lo cual con está bien. respecto, ¿verdad? Lo que Pero hay que vuelvo ver a es insistir, ¿a dónde es que vas a Que eso invertir? puede ser solo un juego de cifras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo te voy a decir, mira, me voy a gastar $1.000 millones en educación, pero al final me gasto solo 300 millones porque no tuve el dinero. Y la realidad, o sea, contrastar el ofrecimiento de un presupuesto que es un presupuesto, ¿verdad? No es lo que ya tienen en la mano. Entonces, la realidad de ese presupuesto versus la ejecución presupuestaria te dice, mire, como que no está muy bien Y digamos, el de gobierno, recursos. y el gobierno tiene que tener claro algo. El problema en educación es de cobertura y calidad. Vamos, entonces, la cuestión de calidad no solamente se resuelve con entregar computadoras, que está bien. También se necesita mejorar las infraestructuras donde los muchachos Bueno, van a... los presupuestos de van a recibir funcionamiento. educación. Ayer el ministro aquí dijo también que iban a el entregar internet. 200 y pico de escuelas en este mes. Va, perfecto, está Yo bien. las quiero ver. Es correcto, está Que bien. nos inviten a las Bueno, inauguraciones. eso es lo que dijo el ¿ves? ministro. Claro, no, pero es que está bien. Si, estoy si claro. también dijeron que iban a reparar no sé cuántas escuelas con las ganancias del Bitcoin hace como un año y, Los todavía presupu- estamos esperando eso. Los presupuestos de salud, educación y seguridad van a sumar 3.471 millones. Ojalá lo puedan reunir y ojalá lo puedan gastar realmente. O sea, este país merece una mejor educación, mejor salud y más seguridad. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de la seguridad pública, no solo la represión es a lo que debe de apostarle el gobierno. Si quiere mantener estos niveles de, digamos, de tranquilidad que la gente está percibiendo, Mira, hay otra, debe de apostarle a la prevención, a la readaptación y a la hay otra reinserción, duda es lo que hemos está en dicho. el ambiente sobre el tema del presupuesto. Creo, no sé si fue ahora o ayer, el ministro de Hacienda fue a decir que de este presupuesto solo iban a necesitar un financiamiento de 472 millones. Bueno, 472. ahorita en la Asamblea es la brecha Legislativa, presupuestaria. ajá, por eso, pero ahorita en la Asamblea Legislativa, el gobierno de Nuevas Ideas acaba de introducir una pieza para financiar la brecha presupuestaria del presupuesto 2023. ¿Sabes de cuánto es lo que pidieron? 1.139 millones. ¿Y qué dijo el ministro? 472. Entonces, ¿qué te Bueno, lo que pasa es que no sabemos cómo está estructurado no, esos mil, o sea, esos no, mil es y que, pico de pero millones. fueron a pedir permiso para endeudarse en 1.139 millones. ¿Y que con eso se va a financiar o van Es a para terminar la el brecha presupuesto, es la brecha, o sea, la brecha siempre ha sido así, presupuestaria. ¿verdad? Lo que el Siempre ha sido ministro de dijo mil que eran millones. 472. Durante los últimos 30 años ningún presupuesto ha sido equilibrado. No, por eso es que yo no te estoy diciendo de que no haya necesidad de préstamo. Lo que te estoy exponiendo es que están mintiendo. O sea, están queriendo hacerle ver a los ciudadanos de que van a tener un gran presupuesto y que solo necesitan una nada para poder financiar la brecha Sí, porque presupuestaria. cuando tú comparas, dijéramos, un presupuesto de 8.900 millones versus una brecha presupuestaria de 400. Eso te indica que tenés recursos, ¿ah? Es decir, es que estás presentando Sí, un presupuesto equilibrado. bastante equilibrado, bastante, ¿no? como es que Pero la debería realidad es que ser. acaban de presentar en la Asamblea el decreto legislativo para financiar el presupuesto 2023 por 1.139 millones. ¿Qué te indica eso? Bueno, es que el problema de refutar lo que dice Carlos es que necesito información, que el presupuesto esté accesible para verlo, para poderlo leer y ver, digamos, poder encontrar esa brecha para decir que Carlos miente o que el ministro ha mentido. ¿Va? Bueno, inclusive parte de Ahora- las declaraciones del ministro es que ya estaba presupuestado y financiada el pago de los 600 y pico de millones que se vencen en enero, que ya no eran los 800, ¿vea? Pues no, en estos 1.000 y pico están pidiendo la autorización para la emisión de títulos valores, o sea, van a pagar esos 600 millones con CETES y LETES.
Sí, con deuda interna. Claro, es correcto. Pero ya, Igual, eso ya era lo normal, sabíamos. como se hacía todos los presupuestos. O sea, que de No, nuevo por hay eso, pero no, porque van a emitir, o sea, no, Ahí antes no- en ahí el pasado, no hay novedad. no, si hay novedad, perdóname, hay una gran No, diferencia. De que se pague deuda con deuda. No, pero hay una gran diferencia, porque una cosa es refinanciar con deudas a bajísimos intereses a largo plazo, y otra cosa es que te la haga con deuda de 1 o 2 plazo. años a corto plazo y local. O sea, de pagar 1 o 2% vas a pagar 9%. Bueno, o sea, eso, y en claro, poco tiempo. Claro, y eso tiene, Estás chineando una pero eso bomba de tiene- tiempo. Pero eso tiene que ver con el bloqueo que tiene ahorita el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Pero que no tiene ningún mayores- bloqueo, eso es un mayores, autobloqueo, discúlpame. Bitcoin, ¿verdad? Por eso, Claro, es un claro, auto. eso No me es que la refiero. comunidad internacional está diciendo yo no te quiero dar, es tú no haces las cosas como corresponde y por lo tanto no te puedo dar Tiene dinero. que ver ahí también. Tengo que ir a eso. un corte comercial. Cuando regresemos, entramos a la segunda parte de la entrevista, es decir, cómo la nueva Asamblea Legislativa está siendo percibida, dijéramos, por la ciudadanía. No nos cambien. Ya volvemos. Lo que sí les puedo garantizar es que dentro de este presupuesto general de la Nación no va a venir ni un centavo partido por la mitad para las ONGs que históricamente ha manejado Arena y FMLN para autobeneficiarse de ellos. Y esa es una de las cosas que a Arena y FMLN no les parece en este presupuesto. Por eso lo están atacando y lo están criticando aún sin conocerlos. Es como que si estuvieran adivinando qué contiene el presupuesto y haciendo sus críticas y valoraciones de algo que no conocen. Bien, gracias por continuar. Señores, quiero analizar en esta segunda etapa del programa cómo han percibido ustedes estas encuestas cuando hace referencia al trabajo de la Asamblea Legislativa. Normalmente en las encuestas anteriores era la que peor salía evaluada. Sin embargo, en ambas encuestas, la percepción que tiene la gente sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa en la formulación de leyes salen bien evaluadas. ¿Será que la misma, dijéramos, cuestión de apoyo que tiene el presidente se los ha endosado a la Asamblea Legislativa? Quisiera... La Asamblea Legislativa para la gente está haciendo la labor para la que fue electa, que es ayudarle al presidente. Eso es lo que hacen. Entonces, la gente ve que esa labor la están haciendo. Otra cosa es si tú me decís si los diputados tienen posibilidades de iniciativa de ley, si los diputados pueden gestionar en sus departamentos una agenda legislativa departamental o regional, si sos del oriente o del occidente. Otra cosa es, digamos, que puedan incluso opinar lo que piensan. Eso es... ¿Crees que le van a digamos, pasar factura a estos diputados ahora? Pues bueno, digamos que si tú ves la nota de los alcaldes, que es 4.7, que esa nota sí es baja. Eso, ahí encontrar bueno, respuestas de por qué la separación de las elecciones. Sí, bueno, claro, pero los diputados hacia ahí quiero que... los diputados van a tener, a la hora de ir a hacer campaña, explicar qué no hicieron, por qué no lo hicieron y cómo lo van a hacer hoy en un nuevo periodo si es que les van a dar otra vez la confianza de ser electos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creería yo que los diputados van a tener ¿Cómo que evalúas tú pensarse... la labor de la Asamblea Legislativa? Bueno, te voy a decir, podemos definirla así. Si es para ayudarle al presidente, está perfecto todo lo que han hecho. No, Porque la evaluación es integral, no es para un fin han específico. aprobado todo lo que el Ejecutivo les ha pedido. Ahora, cuando tú vas al territorio, por ejemplo, en el caso del departamento de San Miguel, te das cuenta que ellos están muy mal evaluados porque la gente siente que el diputado no le ha servido para nada. Pero ¿y cómo te explicas entonces la encuesta? Bueno. Si me estás diciendo que la población los tiene muy mal evaluados, ¿cómo explicas entonces que la percepción Porque de lo que te preguntan o lo que la gente responde es si la Asamblea le ha ayudado al presidente, y eso sí lo han hecho muy bien. Otra cosa es el trabajo en el territorio de cara con la población que te llega a pedir un montón de cosas y que espera, por ejemplo, la gente en San Antonio del Mosco quiere que le pavimenten la calle y no se la han pavimentado. Y para esa gente, esa pavimentación de la calle es un punto de honor porque es el único municipio en el departamento de San Miguel que no tiene pavimentada su calle. Entonces, ellos esperarían que el diputado le gestione con el Ministerio de Obras Públicas que le terminen de pavimentar la calle. Okay. Entonces, y eso no está pasando. En San Rafael de Oriente,
ya la gente ha dejado de sembrar la jícama, que es un patrimonio, digamos, agrícola, cultural, de la gente de San Rafael de Oriente. ¿Por qué la han dejado de sembrar? Pues porque ahí la tierra, te dicen los campesinos, está cansada. Entonces significa que tenés que revitalizar la tierra, pero no hay quien les ayude a eso. Entonces, Carlos. y eso el diputado o el alcalde debería de estar pendiente de eso, ¿no? Carlos, compartís tú. Normalmente se ha percibido que el voto del alcalde arrastra el voto del diputado. Eso ha sido como una máxima. Sin embargo, vemos últimamente que ahora es al revés. Hoy básicamente dijéramos... Es el presidente el que arrastra la presidente, popularidad del presidente. La popularidad es la que va empujando al partido y a los candidatos. Pero ¿crees tú que esa le va a alcanzar también Mira, él lo va a intentar, o sea, algo que no se duda, pues, y mira, las encuestas, todas, cualquiera que sea, no te están mintiendo, o sea, te están recogiendo una percepción. También hay que entender y saber leer las encuestas, ¿vea? Porque, por decirte, en esta última encuesta de la Fundaungo, a mí me da risa que solo quieren leer de una lámina, una columna de que casi el 90% de la gente apoya el régimen de excepción. Pero si tú lees las otras 4 o 5 preguntas que están a la par en esa misma lámina, te vas dando cuenta de que no es esa. Creo que ya te voy a dar. Ya te voy a dar el dato. Aquí la tengo yo. Esa que habla cuando evalúan el régimen de excepción, particularmente. Esta es el gráfico 5, es la gráfica número 5, donde te dice que el régimen de excepción es el 43.4%. No, aquí está, mira, apoyo al régimen de excepción, ¿sí? 83.7%, muy de acuerdo. ¿Vea? Pero cuando empezás a hacer otro tipo de preguntas vinculadas al régimen de excepción, si vos le preguntas a la gente, mire, ¿está de acuerdo que si los menores de edad sean juzgados como adultos? Ya solo es el 66% el que apoya. Si tú le preguntas a la gente, mire, cualquier persona puede ser detenida por 15 días sin presentarla a un juzgado, solo es el 39.5% el que apoya. Si tú le preguntas a la gente, mire, y está de acuerdo con que las capturas por sospecha de pertenecer a grupos ilícitos según una orden de captura, solo el 28% lo apoya. Si tú le preguntas a la gente en la siguiente, sobre la condena sin estar presente en un juicio y sin un abogado defensor, solo la apoya el 11.6%. Y si le preguntas a la gente, mire, que no te informen sobre el paradero de una persona detenida, solo está de acuerdo el 8.3%. O sea que todas las cosas que están afectando a la ciudadanía con el famoso régimen de excepción, hay un rechazo de la ciudadanía hacia esas medidas. Pero por eso, pero cuando tú le preguntas en general, mire, y usted está de acuerdo con el régimen de excepción, te indica que no tiene ni idea de lo que significa el régimen de excepción. Él solo está de acuerdo con que la delincuencia está siendo más controlada, pero no te lo compara contra todas las repercusiones ciudadanas que está teniendo la gente y que no está de acuerdo la mayoría de la gente. Vos es lo que dice Carlos, es decir, bueno, la gente no... ¿Tú crees que la gente no sabe qué se implica? Bueno, si es que aquí la encuesta te lo está diciendo. En este set definimos que yo estaba de acuerdo con el estado de excepción. Sí, ¿te acuerdas la última? Y Carlos que estaba en contra. Perfecto. ¿Y hoy has cambiado? No. Sigo pensando igual que la mayoría de la gente, que el estado de excepción ha permitido... Como un término absoluto. Exacto. Que se controle la delincuencia. Es que no lo podemos negar. Se siente... tranquilidad, te lo dice la gente cuando vas al territorio. Pues una tranquilidad aparente, como yo la llamo. Psicológica. Temporal. Temporal. Pero está, es real. La gente la percibe. Julio, en estos últimos 3 días han habido 5 asesinatos por parte de las maras. Sí, claro. Pero venía de cuántos asesinatos. No, pero te estoy diciendo... a una realidad... Sí, pero te estoy diciendo, esto, la solución, eso, el tema... Y después de 6 meses de no tener derechos, o sea, ya no tiene otra excusa el gobierno, ya no hay más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? En general está bien el estado de excepción, pero cuando ya te tocan, que alguien te llame y te diga, mira, se llevaron a mi mamá. ¿Y vos qué le puedes decir? Mira, búscate un abogado. No tenemos pisto para el abogado. Bueno, pues anda a Liduca o a Da Cristosal que te pueden ayudar. Y eso ahí ya el estado de excepción y mira, ¿y por qué se la lleva? No, pues es que mi mamá no tiene nada que ver con pandilla. Julio, pero la acusan de eso. Tú sabes, bueno, tú sos abogado. Llegar al extremo de que te entreguen el cadáver de tu familiar. Las famosas reformas que hicieron para poder aplicar el régimen de excepción, te decía, mire,
cuando lo captura te daba los 15 días que no tenías que decirle ni por qué, ni a dónde está, ni nada, pero tenías que a los 15 días presentarlo a un juez. El juez en automático decía 6 meses, ¿verdad? O ya pasaron esos 6 meses. Están liberando sin necesidad de una orden judicial un montón de gente. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas de nada. Porque solo lo guardaron. Julio, precisamente ese es el control jurisdiccional. Julio, pues sí, pero es que ni siquiera es el juez, es que ellos mismos saben que no tenían nada. Entonces los están liberando sin orden judicial. ¿Por qué? Porque lo único que querían era retener un montón de gente para meter terror. No le hemos visto cuánto es lo que Carlos plantea. Sí, que porque todos no hacen públicas esas todos cifras. los días están liberando gente en las noches. Yo estoy al tanto de que se está liberando gente, es correcto. Sí, sin orden judicial. Lo que no sabemos es cuánta gente, porque como solo dicen cuántos capturan, pero no dicen cuántos liberan. Entonces, o sea, es que también... Es la falta de transparencia e información. Pero eso, si el gobierno no entiende que eso le puede generar problemas más adelante, de no... Pues sí, pero es que el gobierno lo usa, Marvin, como una arma de manipulación mediática para crear una percepción que las encuestas recogen. Claro, eso es una percepción creada. Bueno, lo que dice la población está reflejada ahí, nos gusta a cualquiera de nosotros. Claro. No. Y cuando Es la una gente se dé realidad. cuenta del engaño entonces, en el que ha estado sometido, se la van a cobrar bien bonito. Pero hasta entonces van a cambiar la percepción. Lo que te quiero llevar, que esta labor de los diputados, por cierto, tengo que mezclar el caso del diputado Auerbach, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo está esta situación? Porque pidió disculpas por las declaraciones que él vertió, no era en contra de la libertad de expresión, incluso fue motivo de inicio de proceso dentro de su mismo partido. Vamos a ver, nosotros tres somos viejos de andar en política y hemos estado en partidos que exigen una disciplina granítica y una unidad de pensamiento que puede ser acusado de cismático y contumaz si no te alineas en eso. Nosotros sabemos qué es eso. Bueno, entonces... yo creería que Romeo ha venido diciendo esas cosas, 3 cosas que dijo, que son ciertas, que las dijo, ¿verdad? Y que son reclamos, ¿verdad?, ciudadanos. Y que tiene razón en lo que dijo. Tiene razón. Porque no mintió ni ofendió. Y no lo dijo de una forma... Porque lo obligaron. Entonces, el punto es que él lo ha venido diciendo antes. No es primera vez que lo dice. Quizás como Siempre el momento en que lo dice es una gran diferencia. Es que hoy saltaron los diputados de Nuevas Ideas, es la diferencia. Pero también hay una especie, sí, pero ese salto obedece a un nerviosismo que también se fue evidente. Es que sintieron que los estaba exhibiendo, exactamente, que los estaba dejando mal. Entonces, ahí yo creo que Romeo cometió un error de no saber a dónde estaba antes de decir lo que dijo en ese momento que dijo. ¿Cuál es el error político a tu criterio? No tuvo, digamos, tino, ¿verdad? Lo que tú dices, el timing. El cuidado de no tocar a los aliados. Por ejemplo, no decirlo en ese momento. Es que lo venía diciendo. Entonces, pero vos debes de saber, en la atmósfera en la que estás, que allí había nerviosismo, ¿verdad? Se acababa de ver unos datos de la reelección del 60-40, ¿verdad?, que yo hubiera esperado en el caso de la Universidad Francisco Gavidia, la encuesta, que fuera 80, pero no, es 60-40, así redondeamos, ¿verdad?, la cifra. Entonces, y hay una gran diferencia con la otra encuesta. Eso mucho tiene que ver con el hecho de nadie critica, todo el mundo se calla, aquí cerramos fila y si vas a criticar te salís mejor y lo haces desde la oposición. Bueno, eso es lo que te implica eso. Y lo que pasa que, mira, aquí te toma en cuenta algo. De casualidad o de repente aparece una separación de elecciones, cosa que ya estaba anunciada en un solo día. Sale esa separación de elecciones y junta la presidencial con diputados, que es lo que le interesa al presidente. Y deja por fuera la municipal, que, bueno, las encuestas dicen totalmente la pésima evaluación que tiene, que puede afectar un resultado como tal. Pero esto que Romeo estaba haciendo, de alguna manera, estaba cuestionando la labor legislativa. Entonces, que le podía pasar factura en la elección. ¿A él? No, a la asamblea que él necesita. Es que, mira, el presidente, si tú lees su tuit, ya anunció. Él dice, esta es una sola cosa, es un solo paquete. O sea, aquí vamos a vender a Nayib Bukele, voten las 2 papeletas por Nayib Bukele. No van a votar por los diputados. Porque, mira, si el mismo presidente de la Asamblea Legislativa los ha regañado a sus diputados diciéndoles, mire, si ustedes no los conocen ni su nana, pues. El mismo presidente de la Asamblea. O sea, ellos llegaron ahí por el nombre de Nayib Bukele
Y siguen ahí, y algunos seguirán ahí por el nombre de Nayib pero Bukele. Pongamos ese último punto. Yo creo que la primera vez está bien, porque dabas el beneficio de la duda, que la gente votara ya no por un planteamiento programático del diputado, sino, dijéramos, el endoso de la popularidad del presidente para cada uno de ellos. ¿Crees que ese mismo endoso se va a mantener en esta? Yo creería Es lo que va a está tratar el vinculado- presidente. Yo creo que va a estar vinculado a la situación económica del momento, dentro de 1 año y medio, como estemos económicamente. ¿Crees que eso va a ser Y determinante? Eso y también la situación de seguridad. Por ejemplo, ¿qué tanto va a pesar a la gente que se ha detenido de forma ilegal, que no tenía por qué estar detenida? Porque igual nosotros sabemos, un político cuando te hace un daño, aunque después lo quiera reparar, el daño está hecho. Con la gente que fue arrestada. ¿Por qué con la gente que perdió su evalúa mal a trabajo. los alcaldes? Porque los no hay alcaldes obras, no están ¿verdad? haciendo obras. Sí, exacto. Ajá, pero ¿quién aprobó quitarles el FODE a los alcaldes? Los diputados. Ajá, entonces, Se la pueden cobrar. Habrá que ver si, ¿Quién aprobó digamos, vea- las leyes que están Pero terminemos dañando a la para que gente después en entremos temas a de evaluar, seguridad? dijéramos, el tema de los alcaldes. Pero con respecto a la Asamblea Legislativa, en el caso específico que estamos viendo, yo puedo entender que los aliados se pudieran haber molestado con el diputado Auerbach por el timing, pero inmediatamente su propio partido le saca un comunicado diciendo que desconoce. Pues sí, pero porque el presidente estaba amenazando en su discurso público de que si había necesidad de abandonar a Bueno, todos esos entonces- aliados, lo iban a abandonar. Bueno, entonces... Porque ellos solo van a los trabajar con diputados gente que están con ¿deben de ellos. ser disciplinados o deben de ser obedientes a Es las que, cúpulas bueno, de su partido? que el ciudadano diga Porque y determine, En este caso, todos los partidos han por sido eso, obedientes. que el ciudadano evalúe. Los diputados de Nuevas Ideas y de Gana y del PCN Los de Arena no, ni son los de aliados Frente. o son obedientes. Que En la Arena- gente evalúe. Espérate, en Arena y en el Frente no son obedientes los diputados. Lo fueron. Y ya mira cómo han terminado. Sí, pero es que el nivel en el que te están sometiendo en este momento, bueno, no lo es. Si no, anda a preguntarle a la embajadora en Washington, estando en Arena, cómo se comportaba, o a Felisa Cristales, Bueno, o, eso o te al iba a diputado, preguntar. o al ¿Pero diputado. dónde los tuvieron? Los a tuvieron David. prácticamente marginados. No, a David, no, pero es que no solo era uno, habían 3, 4, 5 diputados, Johnny Wright, el otro que está en nuestro tiempo, o sea, había gente que se atrevía a hablar y se paraba y hablaba. ¿Y dónde Al final, están? no, ¿Pero dónde están pero ahora, ellos Carlos? decidieron irse, no los echaron. Bueno, no, eso ellos, no se- ellos se no, sabe. ellos se Pongámoslo fueron. en la Creo que vos realidad. matizarías. No, también es que yo eso. conozco el A caso. es que a veces- Ellos a veces- renunciaron a por veces- voluntad. a veces No los han necesidad- echado. A veces no hay necesidad de que te echen. Sí, pero es que si como vos no para estás de hacerte acuerdo, sentir que te vayas, si vos ¿verdad? no estás de acuerdo en cómo es la visión de lo que están yendo, y- mejor y- me y- voy. y acordate- pero no me pagaron una patada para que me fuera Bueno, tampoco. Pero, o sea, habían formas de hacerte que te Sí, fuera. por eso, pero se podía disentir, a eso es a lo que yo me refiero. Ahora no, alguien, o sea, lo que Romeo hizo no es nada. Es que no dijo nada malo. Siempre se podía disentir, tú lo sabes, pero eso implicaba que ya perdías cualquier acceso No es cierto. a poder ¿Crees optar tú- al poder. crees tú que No, lo te van pasó a a ti, expulsar? te pasó a ti, me pasó a mí. O sea, No, te a estamos Julio hablando- no. No, con Julio no, yo nunca vi que con el Julio tuviera un movimiento de problema. doña- de Primero doña- solo militó en un partido cuando intentó ser diputado. No, Diputado, no, es el único. habló cuando te tuviste que ir con doña Glorita Pero Salguero. pues. eso fue- Pues sí, pero no era funcionario. Era funcionario, Claro, era claro, simple y silvestre ciudadano. No, por eso. No, retomando el tema, yo lo que quiero es que planteemos, ¿crees que esto va a traer consecuencias? ¿Es un mensaje para los demás que no se salgan del huacal? El presidente lo que puso fue orden. Sí, claro. Y cualquier voz que sea, ponga un poco de disturbio a lo que él quiere hacer, de manejar una campaña personal y que la gente vote por él, la va a censurar. Bien, tengo que ir a un corte comercial. En la tercera parte vamos a ver qué es lo que está pasando con los alcaldes también, si esta misma crisis que está en la Asamblea se traduce en los alcaldes. Ya volvemos. Solo una consulta rápida. ¿Se va a introducir algún artículo en la reforma constitucional para que el presidente pudiera correr por un tercer mandato en 2029? Ahora no está eso. Nadie lo ha sugerido. Quisiera decir esta reunión, pero en el proyecto no está.
Gracias. En esta última parte quisiéramos la evaluación, al igual que hemos hecho con los señores diputados, ¿cómo están viendo ustedes el rol de los alcaldes? Porque en ambas encuestas la percepción que tiene la ciudadanía, siendo el alcalde el territorial, el que tiene el contacto más directo con la ciudadanía, el que debe de conocer a dónde le aprieta el zapato dentro de su municipio, la gente tiene una pésima percepción hoy por hoy del alcalde. Bueno, lo que sucede es que creo yo que lo que ha quedado demostrado es que si se acusaba al FODE de que servía para enriquecerse algunos alcaldes, pues la DOM no ha podido llegar a los 262 municipios con la rapidez, la efectividad que la gente espera. Y eso el es FODE lo que... sí hacía obra entonces, porque hoy la gente lo está resintiendo. o sea, Pero decir eso. el FODES tenía un porcentaje limitado para obra, no No, es que de todo el acuerdo. FODES lo iba a ocupar en una obra. 75% era para obras. Carencias siempre han habido en los municipios, pues, o sea, no es que la gente... Pero no a este nivel. Estaba viviendo como que era Suiza y hoy ya no, ¿verdad? El punto es de que sí la gente siente que los alcaldes, cuando le vas a pedir unas cosas que son, digamos, de uso diario para las comunidades, los alcaldes te dicen que no pueden abastecerte lo que generalmente abastecía. Te puedo decir Las miles de calles casos. internas. Por ejemplo, reparar Es los lo que baches. más ¿verdad? reparaban. Reparar los baches. Pero ¿verdad? son calles de tierra. Los caminos vecinales, digamos, en las zonas rurales, ¿no? Te estoy hablando de sufragar los gastos funerarios en las comunidades. Las ejemplo, ambulancias ¿verdad? para sacar a la gente de los Exacto, cantoncitos. que era la gasolina, ¿verdad? Que le podían dar a una ambulancia, ¿no? Entonces, ayudas a las escuelas que de repente necesitaban. Entonces, Eran eso ya no... programas extracurriculares Sí, que becas. habían en los ¿Crees tú, municipios. Carlos, becas, todo que eso, le van a ¿verdad? pasar factura a los alcaldes? Claro, Sí, lo de si es los que hay una alcaldes es evaluación evidente. pésima. ¿Y quién tiene a la mayoría de alcaldes ahora? Es Nuevas Ideas. Entonces las facturas se las van a pasar. Y a eso es lo que obedece la separación Bueno, de las si elecciones. si se las pasan a los alcaldes de Nueva, con mucha más razón se las van a pasar a los alcaldes de los otros partidos. Por bajo la eso, misma sí, óptica. pero tú tenés la salvedad como oposición de explicarle a la gente que quien le quitó el FODE fue el gobierno de Nuevas Ideas y los diputados de Nuevas Ideas. Fíjate que preguntan hay un ejemplo de eso, fíjate, el alcalde de San Simón, por ejemplo, él ha ido a hablar con las comunidades a decirles de que él pues no puede hacer mucho porque no tiene fondos y la gente ha entendido ese mensaje. El alcalde se ha dedicado a explicarle a la gente en San Simón que no puede hacer obras. Pero y el que lo problema es entiendan, que ¿verdad? este gobierno prometió en su plan de gobierno Cuscatlán que inclusive iba a aumentar el FODES. ¿Y qué hizo? Se los quitó. Dice, ya tenemos participación ciudadana. La población no puede percibir el trabajo de estos diputados en el territorio porque nunca lo han tenido y seguimos igual. Claro, o sea, es que Pero cuando tú ves Las encuestas. alcaldes que tienen más salario que el propio presidente de la República, claro, Carlos. se lo van a cobrar, Julio. Se los van a cobrar esa Hay factura. 4 alcaldes aquí en... Y por eso es que, insisto, el ciudadano debe entender que esa carencia del apoyo municipal de las alcaldías que antes daban por sentado todas estas cosas que Marvin ha estado describiendo también aquí y que hoy ya no los tienen, es culpa de los diputados de Nuevas Ideas y del gobierno de Nuevas Ideas. Porque ellos, en función de que les hacía falta dinero en el presupuesto, quitaron 500 millones de dólares que iban destinados a Aquí las va alcaldías. a tener mucho que ver, creo yo, fíjate, en el resultado de las alcaldías y los diputados. El discurso de la oposición para hacerle ver a la gente estas, digamos, ¿verdad?, las vinculaciones. Ese es el que problema hay de en el tener un resultado. poder concentrado, precisamente. Por ejemplo, Bueno, les dicen, buenas noches, interesantes temas. Quería preguntarte si el señor Ajo quiso estar propuesto en Arena y Marvin en Nuevas Ideas. ¿Es cierto? ¿No será que tienen algún tipo de resentimiento? ¿Contestas tú o contesto yo? Porque vamos a ver. Yo no sé cuál es el secreto, si Marvin quiso ser o no quiso ser diputado y yo también, ¿verdad? Hay una cosa que la gente debe de entender. Vamos a tratar de contestar con ciencia esa pregunta porque es recurrente. Primero, el resentimiento es moral. ¿Vos tenés un resentimiento moral con Nuevas Ideas? No. Yo estoy hablando que el resentimiento... Es que la gente Ah, cree vos que está estás explicando. resentido... En general, ajá. La gente Ok. cree que está resentido es malo, ¿verdad? Y que por eso opinás en contra de él. exactamente. Y si hay un tipo que debería de... Cuando vos lo oís hablar, que es tu hermano, uno puede decir que si hay alguien que está resentido, es tu hermano, cuando habla de quienes habla.
Entonces, y él debería de ser el menos resentido porque ha salido bien beneficiado de todos los años que ha estado en política. Eso es un resentimiento. Yo lo que hago son análisis políticos de la realidad que uno ve. Entonces, en primer lugar, ¿tiene razón Walter de estar resentido y por eso dice todo lo que dice? Sí, porque el resentimiento es moral. Tiene razón a estarlo. ¿Vos tenés derecho a estar resentido con un hijo que le has dado todo y ha sido ingrato como padre? Sí, tenés derecho a estar resentido con ese hijo, porque no te ha respondido como vos esperabas y lo diste todo como padre. ¿Tenés derecho a estar resentido con una mujer que te fue infiel? Sí, tenés derecho a estar resentido con una mujer que te fue infiel. Entonces, el argumento de que el resentimiento es malo no es argumento. Aclarado eso. Es que cuando yo fui precandidato a diputado dentro de Nuevas Ideas, participé y hasta el día de hoy a mí no me han explicado cómo fue el proceso. A mí no me lo han explicado. Presenté unos pero a pesar de eso, Marvin no está despotricando contra el partido Nuevas Ideas. Yo no estoy despotricando contra el partido por el cual me postulé. O sea, no estamos diciendo nada malo en contra. Estamos haciendo un análisis de la realidad nacional. Es correcto. Y eso es así. Y traje a cuenta lo de tu hermano porque comparen los discursos, ¿va? Cómo hablamos nosotros de lo que estamos resentidos y cómo habla tu hermano, por ejemplo, de lo que él dice no está resentido. Es diferente ese discurso. Tiene otra y te dice, grandes periodistas, mis mejores deseos. En Mexicanos el alcalde aumentó los impuestos, la basura no la recogen y algo básico y esencial. Bueno, una de las cosas es que cuando tú no tenés ya esa fuente de ingreso que tiene el FODE, de alguna manera vas a tener que financiar. Muchos alcaldes no tocaban el tema de presupuesto, de impuestos, porque eso es antipopular y los trataban de compensar a través de del FODE. Ahora, al no tener esos ingresos, se han recurrido al incremento de impuestos. Sí, pero es que no han incrementado impuestos realmente. Si para incrementar impuestos tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Y las tasas ya están definidas. No es que les puedo poner lo que yo quiera. Porque la tasa es una contraprestación pero por un servicio. No es que yo le voy a poner lo que me dé la gana, pero el impuesto tiene que pasar primero por la Asamblea y no han pasado. Por lo tanto, no han subido los impuestos. No los han subido. Buenas noches. Aquí en Santiago Tenzacuango la alcaldesa de Nueva Ideas no ha hecho una tan sola obra, solo celebrando fiestas patronales. Bueno, y es que, ese es lo Julio, normal de pero los es alcaldes. risible, o sea, que de repente, por decirte en Soyapango, que es evidente y notorio, tú ves las redes sociales, tienen un problema serio con el pago de los salarios del personal y se está reventando la alcaldesa no sé cuántos millones en un show con un artista famoso. Entonces, ¿cómo es que no puede pagarle a los empleados durante varios meses? Porque no es una vez. Pero la bachata es buen ritmo musical, por eso, ¿no? y se lo gasta en fiestas, o sea, y yo creo que esas cosas no son correctas. Veamos, por favor, petición. Dice, buenas noches, Julio, Carlos y Marvin. El problema electoral de El Salvador como país será a quién elige en la asamblea y en las alcaldías. Arena y Frente están eliminados del radar. Personalmente creo que seguiremos con una asamblea mediocre. Buen programa. No, es que mira, hay un reto. Está diciendo no hay opción. No estamos ¿Cómo viendo, no? Es que la única opción es que, mira, Julio, sí, pero es que él está hablando solo de dos opciones, alternativas adicionales, pero es que no solo dos existen. ¿Tú crees? Y si estas, oíme lo que te voy a decir, si estas alternativas adicionales no están dispuestas a demostrarle a los ciudadanos en este preciso momento que están cambiando, pues se van a quedar donde están. Eso, Julio, lo hemos venido discutiendo por mucho tiempo. O sea, que si tú no cambias, vas a morir como partido político. Y si estos dos partidos políticos, que son los partidos tradicionales, no cambian, los van a cambiar. Reforzar un poco la idea de esto. La oposición debe de pensar en llevar buenos candidatos a nivel local, a nivel del departamento, ¿no? A nivel de San Salvador, a nivel Pero aquí hay un problema, Marvin. Para poder ser opción de poder. Es que van a ser dos ideas, mira, que lo cual es interesante. Una idea es una sola campaña alrededor del presidente Bukele que le va a garantizar un número de diputados importantes, pero la otra opción es conozcamos al candidato, que haya construido redes de confianza en sus comunidades, en los departamentos, que tenga credibilidad,
que fíjate que incluso, O, como, o como ya está claro un que simple grupo de que la ciudadanos que bandera- te digan, no, yo creo que es bueno ya ponerle un poquito de balance de poder a esta y situación. que se abran los partidos políticos, que esto es lo más interesante. ¿Y crees que se van a abrir? Pero Bueno, es que es que no si solo no- hay dos si no se mueren, alternativas, si no vuelvo se a mueren. insistir. No, me refiero En yo general. en el espectro Puede- que se abran, general. que se abran ¿Estarán a- en capacidad los demás partidos, no solo Arena, el Frente? Bueno, sí, Yo creo le- que sí vamos, se entonces puede le va a construir una alternativa. Entonces le va a pasar Sí lo se que le puede. ha pasado a la oposición venezolana, Claro. que por el problema de egos, ahí cada quien hace su partido político y van como Pero 20 si no partidos entienden, políticos o sea, si frente al chavismo. si pues, entonces una el chavismo nueva arrasa, ¿no? alternativa que le haga frente de verdad, un frente correcto como debe de hacerse políticamente a este gobierno, no se hace, o sea, no entiende que la fragmentación no ayuda, si no entienden de que la toma de decisiones tardías no ayuda, y si no entienden que aquí todos deben de poner egos y pensar Sí, en claro, el país, claro. o sea, nunca va a poder construirse esta unidad. Se tiene que entender que si va a haber un discurso único de un lado, entonces el discurso del candidato por el otro lado es lo que debe de pesar. Obviamente. Buenas noches, dígale a los invitados que siempre han votado por las letras, no el nombre. Arena, FMLN, PDC, PCN, etcétera. ¿Cuál es el miedo? Y antes de que votaran por Arena y por el FMLN, ¿por quiénes votaban? Por otros. O sea, es que si una alternativa política, al final la gente le retira la confianza, y si esa alternativa política no es capaz de cambiar radicalmente, de demostrarlo, no solo de discurso, Ese punto. si no es capaz de demostrárselo, pues la gente lo va a retirar de la contienda y le va a dar espacio a otras alternativas que van a nacer. Claro. Eso es así. Quiero Así ha hacerles sido una... ¿Cómo ven ustedes que hay una realidad? El voto es emocional, no Claro, es racional. claro. El Y más en 85%. un país como El Salvador. El 85%, ¿no? Sí. Vota por tres cosas, ¿va? Vota con el corazón, vota con el Utilizar la palabra correcta. Vota con el estómago. con el estómago. Nosotros votamos, no elegimos. Ah, bueno, claro, Claro, claro. Y claro. también vota con el hígado. ¿Y qué ¿va? esperás O sea, de un país, Julio, donde solo el 25% de la fuerza productiva de este país tiene un empleo formal y que gana muy poco, que no puede vivir con dignidad ni darle a su familia todo lo que necesita regularmente? Tiene que O sea, ser emocional el voto. el voto, al final de cuentas, esta gente cada día que pasa está viendo cómo sobrevivir. Lo que sí hay que tener Entonces, en cuenta algo, el caso el populismo el caso cabe brasileño. mucho ahí también. El caso brasileño, por ejemplo, todas las Bueno, encuestas Bueno, decían Brasil sí está jodido. que iba a ganar Lula. No, pero mira lo que pasó con las encuestas en Brasil. No se equivocaron con Lula, pero sí se equivocaron con Bolsonaro, porque Bolsonaro no quedó tan atrás como se decía y Lula no ganó en primera vuelta. Más sin embargo, Bolsonaro... El se problema quedó- ahí que no sabes de qué palo te vas a ahorcar, pero te vas a ahorcar. Bolsonaro, no, pero es una ¿Ah? realidad, es lo que Porque hay, aquí ¿verdad? vas a Pero decidir es lo que hay. o entre Trump, Pero mira, con toda su pero mira, xenofobia y todas las pero- cosas que pero tiene mira, Bolsonaro pero a la mira par. qué cosa, ¿verdad? pero Bolsonaro retuvo el Congreso. El poder Claro. legislativo queda en manos de Bolsonaro. Es posible Pero que sí ha Lula sido- pero sí gane ha el sido. Ejecutivo, pero va a quedar... En Brasil ¿verdad? el poder ha estado más balanceado Más siempre. balanceado. Entonces, Es correcto. y El Salvador siempre había sido así, si te acordás. Sí. ¿Verdad? Nunca le dio el poder Ni total. Lula en su mejor momento tuvo un El poder absoluto. total. Va, entonces, lo ojo con las encuestas, ¿va? Porque un voto que piensa que vota, Pero digamos, imagínate con el un hígado, país que el tenga que corazón decidir y el estómago, Un país que tenga que va- decidir entre llevar a un ladrón a la presidencia. No se le demostró eso. ¿Cómo no? Por Estuvo eso preso. salió libre. No, por eso. Pero con prueba estuvo falsa. preso por Pero otras con cosas. prueba falsa. Lo que pasa es que ustedes son fascistas, eso es lo que Martín, No, yo lo es que aquí felicito ellos no por tienen tan lindo salida. Lula programa. salió libre Soy uno de más esa de esos situación. poquitos. ¿Cómo? Perdón, estábamos Dice peleando el aquí con licenciado Carlos. Valdivieso, le felicito por tan lindo programa, soy uno más de esos poquitos. Ah, del 15% que vota con el cerebro. Hemos llegado a la finalidad del programa, quiero agradecerles por esta debate gusto, de un altura gusto. que han mantenido, el análisis objetivo y lo que siempre decimos en este programa. La obligación es presentar los hechos de nuestros analistas. Las conclusiones las saca usted en la intimidad de su casa. Nos vemos mañana en otro programa de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches. Que Dios me los bendiga. El despliegue
despliegue realizado por parte de las autoridades de seguridad en el municipio de Comasagua no es algo espontáneo, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Menciona que estas incursiones han sido planeadas de forma articulada entre las instituciones del Gabinete de Seguridad. El experto en seguridad, Misael Rivas, aprueba esta metodología, pues asegura que ahora se puede ver cómo las fuerzas de seguridad actúan ante las vulneraciones por parte de las pandillas. Es una reacción que el pueblo esperaba de años, para que se demostrara que no solamente se defendía la bota y no al descalzo. Es algo positivo, obviamente muy planificado, que para que entienda el salvadoreño no es que se agarra de la manita y se va a hacer una rondalla tapatía, sino que lo que se hace es que se bloquea cada uno de los puntos estratégicos que se pueden utilizar, como lo que son las salidas, los caminos. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.